Esta sesión estará centrada en el pensamiento sobre el arte y la belleza de Arthur Schopenhauer y fundamentalmente en torno a su obra El mundo como voluntad y representación, publicado en las últimas semanas del año 1818. Fue un filósofo profundamente influido por el pensamiento de Platón, Aristóteles, Spinoza, Kant, Schelling, pero también por la filosofía oriental, sobre todo por el budismo, el taoísmo y el Vedanta, lo cual le da un carácter muy peculiar a su pensamiento. Y de hecho podríamos afirmar que su sistema filosófico es una muy personal combinación de doctrinas brahmánicas y búdicas con Platón y Kant. Alumno en su juventud de Fichte y Schleiermacher, su obra es profundamente anti-hegeliana, llegando incluso a afirmar lo siguiente: el influjo embrutecedor de la pseudo-sabiduría de Hegel, escribe Schopenhauer, ha arruinado y hecho tan burda la época que alguno podría muy bien suponer que también aquí se alude a la oposición de espíritu y naturaleza. Por eso, añadirá, me veo obligado a prevenir expresamente que me incluyan dentro de tales filosofemas de chusma. Además de este más que obvio antihegelianismo, algo muy importante para poder comprender su pensamiento estético es tener en cuenta que para nuestro filósofo la vida es un asunto desagradable. Y de hecho, no son pocas las ocasiones en las que en sus textos podremos leer aquello de que toda vida es esencialmente sufrimiento. Ciertamente, para este filósofo el mal y el sufrimiento se hallan en la raíz misma de la existencia. En su opinión, lo que movería a todos los seres vivientes es el egoísmo, dado que la esencia íntima de todos ellos no sería, en opinión de nuestro filósofo, sino su afán por mantenerse en la existencia. A sus ojos, todos los seres aparecen dominados por una voluntad de vivir absoluta e ilimitada que no hace sino producir permanente dolor. Es más, para él el sujeto se conoce a sí mismo solo como volente, no como cognoscente. Es decir, el sujeto se conoce a sí mismo solo como deseante, como alguien que quiere, que pretende cosas. Pues el afán por mantenernos vivos, la voluntad de vivir, es para nuestro filósofo la esencia más íntima de todos los seres. No obstante, esto genera, en último término, un estado de hostilidad universal. En este enfoque negativista, característico de Schopenhauer, el en sí de la vida, la voluntad, la existencia misma, es un continuo sufrimiento, nos dice, tan lamentable como terrible, y ante ello solo podremos buscar una cierta escapatoria o consuelo a través de la práctica de la compasión, de la autonegación del yo a través de una vida, digamos, ascética, asimilable a una suerte de nirvana, o a través de la contemplación estética. De modo que la experiencia estética y con ella el arte ostentarán en el pensamiento de nuestro filósofo una potente capacidad liberadora, una capacidad, digamos, con potencial suficiente como para liberar al individuo, aunque sea solo durante un instante, de ese sufrimiento. Para aproximarnos al pensamiento estético de Schopenhauer, deberíamos partir del que es su texto más conocido, El mundo como voluntad y representación, finalizado, como ya comenté al inicio de esta presentación, en el año 1818. Y cuando nuestro filósofo contaba apenas con 30 años de edad. Este escrito se divide en varias partes, estando el libro tercero dedicado principalmente, aunque no de forma exclusiva, a la consideración de las artes. En principio podemos decir que su planteamiento filosófico tiene una base platónica, de tal modo que coincide plenamente con Platón cuando éste atribuye el verdadero ser solo a las ideas, mientras que a las cosas en el espacio y el tiempo, es decir, al mundo real para el individuo, recordemos que Platón solo las reconocía una existencia aparente, casi una existencia onírica. Por tanto, Schopenhauer asume plenamente algunas de las tesis fundamentales de Platón, aceptando con el filósofo griego que las cosas de este mundo, que nuestros sentidos perciben, no tienen, escribe, un verdadero ser. Siempre devienen, pero nunca son. Solo tienen un ser relativo,
no existen en su conjunto más que en y a través de sus relaciones recíprocas. De ahí que a su ser se le pueda denominar igualmente un no ser. Por tanto, para nuestro filósofo, las cosas de este mundo no podrían ser objeto de un verdadero conocimiento, pues sólo de lo que es en y por sí mismo, y siempre de la misma manera, es decir, las ideas, podría darse un conocimiento verdadero. No obstante, es evidente que un gran apasionado por el arte, como era Schopenhauer, no podía asumir de forma completa y sin reparos la teoría de las ideas de Platón, sobre todo por el desprecio y rechazo del arte que siempre manifestó este filósofo griego, un desprecio que, de hecho, para Schopenhauer no podía ser sino la fuente de uno de los mayores defectos de la filosofía platónica. Y lo que nuestro filósofo no podía desde luego aceptar de ninguna manera es que para Platón el objeto que el arte bello trata de representar no fuese la idea, sino la cosa individual. Por el contrario, como veremos más adelante, nuestro filósofo sostendrá exactamente la opinión contraria que Platón a este respecto, es decir, que la finalidad del arte sí sería la representación de la idea, que sólo se puede, nos dice, captar intuitivamente. Y que la idea solo se pueda captar, según él, intuitivamente, es algo que, como veremos, tendrá una importancia decisiva para la comprensión del papel del arte dentro de su pensamiento. Pero como ya he señalado, Schopenhauer recibe también una tremenda influencia de numerosos filósofos europeos y sabios orientales, aunque, como vamos a ver a continuación, el influjo del pensamiento de Kant será incomparable respecto a cualquier otro. Precisamente a este filósofo le dedicará un largo apéndice a los 4 libros que componían el primer volumen del Mundo como voluntad y representación, un apéndice que ya aparecía en su primera edición y que, no obstante, modificará sustancialmente en la segunda. En todo caso, lo que tenemos que tener muy en cuenta es el intento que hace en este escrito para relacionar Kant con Platón, a quienes consideraba de hecho los 2 máximos filósofos de Occidente. Precisamente tratando de poner en relación la teoría de las ideas de Platón con la teoría kantiana del conocimiento, llegará a defender la hipótesis de que la cosa en sí kantiana y la idea de Platón no son idénticas, pero sí sumamente afines. Porque para nuestro filósofo el sentido interno de ambas doctrinas, la de Platón y la de Kant, sería en el fondo el mismo, dado que ambas interpretarían el mundo visible como un fenómeno que, diríamos, en sí es nulo, poseedor solo de una realidad prestada y que solo tendría significado en virtud de lo que en él queda expresado, es decir, la idea para Platón y la cosa en sí para Kant. No obstante, tenemos que hacer aquí una puntualización que pienso resulta también clave para comprender la propuesta del filósofo al que le estamos dedicando este tema. Si para Kant el fenómeno era la manera en la que se nos presentan los objetos, para Schopenhauer el fenómeno sería tan solo el modo en el que se oculta la verdadera realidad de las cosas. Y de ahí la utilización frecuente que se hace en este libro de metáforas del tipo la vida es como un sueño, idea por otra parte, como sabemos, recurrente en la literatura y filosofía ya de todos los tiempos, o la metáfora del velo de Maya, que él toma de las sabidurías hindúes y con la que identifica el ámbito fenoménico, empleando la idea de ese velo que no sería sino el velo del engaño que envuelve los ojos de los mortales y les hace ver un mundo del que no se puede decir que sea ni que no sea. Y tratando de acercar aún más la teoría kantiana a la platónica, llegará a afirmar que tiempo, espacio y causalidad, es decir, lo que para Kant eran las condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia y que radican en nuestra facultad de conocer, serían aquella disposición de nuestro intelecto en virtud de la cual el único ser existente de cualquier especie se nos presenta como una multiplicidad de seres semejantes que nacen y perecen incesantemente en sucesión infinita. La interpretación que hace Schopenhauer de Kant no ha dejado de suscitar intensos debates y sobre todo resultan polémicas sus afirmaciones en las que acusó al filósofo de Königsberg
de una total confusión entre el conocimiento intuitivo y el abstracto. Y precisamente aquí aparece la cuestión de si es posible llegar a conocer la cosa en sí. Frente al punto de vista kantiano, en el que para conocer lo que pueda ser la cosa en sí, independientemente de todas las determinaciones en el tiempo, el espacio y la causalidad, se precisaría, decía Kant, otra clase de conocimiento distinta de la única que nos es posible, y que para Kant está mediada por los sentidos y el entendimiento. Schopenhauer sí que veía posible otra forma de conocimiento, puesto que, en su opinión, la captación de las cosas puede presentarse también de forma intuitiva. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues para nuestro filósofo, la idea, dice, es necesariamente intuitiva y no abstracta. Por tanto, insisto en lo que ya he dicho anteriormente, la crítica que hace a Kant está en gran medida centrada en acusarle de una total confusión entre el conocimiento intuitivo y el abstracto. De hecho, considerará un defecto en Kant el hecho de que éste no contara entre las formas de las que depende el conocimiento en cuanto tal, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad, y por delante de todas ellas, la de ser objeto para un sujeto, porque precisamente para él esta es la forma primera y más general de todo fenómeno, la de ser objeto para un sujeto. Esta afirmación de que la forma primera y más general de todo fenómeno sería, insisto, la de ser objeto para un sujeto, pienso que es clave para la comprensión también de todo su pensamiento, una afirmación sobre la que necesariamente iremos girando a lo largo de todo este tema. En cualquier caso, el gran problema del que parte nuestro filósofo y que sirve de fundamentación para su teoría estética es que los individuos, nos dice, no tenemos más conocimiento que el sometido al principio de razón y que esta forma excluye el conocimiento de las ideas. Pero, bajo su punto de vista, lo que las ciencias estudiarían en las cosas no es más que sus relaciones, su situación temporal y espacial, las causas de los cambios naturales, la comparación de las formas, los motivos de los acontecimientos, es decir, lo que solo son puras relaciones. El problema es que toda relación tiene para nuestro filósofo solo una existencia meramente relativa, de modo que, para elevarnos del conocimiento de las cosas individuales al de las ideas, al conocimiento de las ideas, debe operarse en el sujeto, en todos nosotros, una importante transformación que pasa, nos dice Schopenhauer, por dejar de ser individuos. Veamos a qué se refiere con esta afirmación. En primer lugar, tengamos en cuenta que el tránsito desde el conocimiento común de las cosas individuales al conocimiento de las ideas es posible para nuestro filósofo. Pero para ello, nuestro conocimiento debe desprenderse antes de la servidumbre de la voluntad. Es decir, nuestro conocimiento debe dejar de ocuparse de las relaciones conforme al principio de razón, pues es así como el sujeto dejaría de ser un mero individuo para convertirse en lo que Schopenhauer denomina un puro y desinteresado sujeto del conocimiento. Al convertirse en este puro y desinteresado sujeto del conocimiento, el sujeto, el individuo, descansaría ya, nos dice, en una fija contemplación del objeto, fuera de su conexión con cualquier otro objeto, quedando absorbido el sujeto o el individuo por esa contemplación. ¿Y cómo puede suceder ese cambio? ¿Cómo puede llegar a tener lugar esa transformación? Pues en primer lugar habría que abandonar, nos dice, la forma habitual de considerar las cosas, dejando de guiarnos por las formas del principio de razón, no ocupándonos solo de las relaciones recíprocas entre las cosas o de considerar tan solo el dónde, cuándo, por qué y para qué de las cosas, y preguntarnos, por el contrario, acerca del qué de las cosas. El sujeto, pues, debe entregar a la intuición todo el poder de su espíritu, debe sumergirse totalmente en la intuición, llenar toda su conciencia, nos dice, con la tranquila contemplación del objeto que en ese momento se presente ante él, ya sea un paisaje, ya sea un árbol, una roca, un edificio o cualquier otra cosa. En ese estado de contemplación, el individuo, el sujeto, se perdería, escribe nuestro filósofo, completamente en ese objeto, es decir, olvida su individualidad, su voluntad, y queda únicamente como puro sujeto, como claro espejo del objeto,
de modo que en ese momento es como si solo existiera el objeto, sin nadie que lo percibiera y no se pudiera ya separar al que intuye de la intuición, como si ambos, sujeto y objeto, se hubiesen hecho una misma cosa, llenándose nuestra conciencia por una sola imagen intuitiva. Y es curioso que por aquellos mismos años el pintor Friedrich estaba trabajando en torno a esta, diríamos, misma fenomenología de la contemplación estética. Y creo que este cuadro, por ejemplo, podría evocar de alguna manera eso pretendido por nuestro filósofo, que el objeto contemplado quede separado de toda relación con algo fuera de él y el sujeto de toda relación con la voluntad, de manera que entonces lo así conocido no sea ya la cosa individual en cuanto tal, sino la idea, la forma eterna. Y precisamente por eso, en opinión de Schopenhauer, el que está sumido, nos dice, en esta intuición no es ya un individuo, pues el individuo se ha perdido en ella, es un puro, involuntario, exento de dolor e intemporal sujeto de conocimiento. Consideraciones estas de Schopenhauer que evidentemente son difíciles de entender sin la referencia a las sabidurías orientales, a los contenidos de las sabidurías orientales que comentamos al principio de esta sesión y que tanto influyeron en su pensamiento. En cualquier caso, y como nuestro filósofo reconoce, esto era también lo que Spinoza, en cierta manera, tuvo en mente cuando escribió aquello de que la mente es eterna en la medida en que concibe la cosa bajo la especie de la eternidad. Así escribe: si el individuo como tal conoce solo cosas particulares, el sujeto puro de conocimiento, añade Schopenhauer, solamente conoce ideas. Es decir, que cuando queda el sujeto totalmente absorbido por el objeto intuido, ya sea por la contemplación de la naturaleza exuberante o por una obra de arte, por ejemplo, el individuo cognoscente se convierte en sujeto puro del conocer y el objeto considerado se eleva a idea. Es entonces el momento en el que aparecería de forma pura lo que nuestro filósofo denomina el mundo como representación. En el mundo como representación, es decir, cuando el mundo cobra objetividad, ya no hay sitio, dice, para la mera voluntad, es decir, para el afán ciego del individuo. En el mundo como representación, por tanto, el objeto se concibe como idea, libre de las formas del principio de razón, y al mismo tiempo el sujeto deviene puro sujeto del conocimiento, libre de la individualidad y de la servidumbre de la voluntad. Así, por ejemplo, nos explica que cuando alguien queda totalmente absorbido y perdido en la intuición de la naturaleza hasta el punto de no existir ya más que como puro sujeto cognoscente, entonces ese sujeto, ese individuo, se percata inmediatamente de que él es, en cuanto tal, la condición, el soporte del mundo y de toda existencia objetiva, ya que ésta se presenta, a partir de entonces, escribe, como dependiente de la suya. Así pues, él, el sujeto, el individuo, implica, digamos, a la naturaleza en sí mismo, de modo que la siente como un accidente de su propio ser. Algo que Schopenhauer ejemplifica citando estos versos de Byron. No son los montes, olas y cielo parte de mí y de mi alma, y yo de ellos. Así pues, para nuestro filósofo, el sujeto es el soporte del mundo y de toda existencia objetiva. Y si ésta se presenta como dependiente de la suya, si siente la naturaleza como un accidente de su ser, no cabría pues que nos sintamos perecederos ante esa naturaleza imperecedera, y de ahí que le gustara recordar siempre esa afirmación del Upanishad, del Veda: yo soy todas esas criaturas en su totalidad y fuera de mí no hay nada. Repito que lo que aquí trata de afirmar nuestro filósofo es que el sujeto se reconoce como soporte del mundo y que por tanto toda existencia objetiva, exterior, se presenta como dependiente de la suya, sintiendo a la naturaleza como un accidente de su ser. Y por ello debemos recordar nuevamente su crítica a Kant. Precisamente, ¿por qué? Pues porque Kant no incluyó como primera de las formas de toda experiencia posible e imaginable, es decir, el tiempo, el espacio y la causalidad,
la de ser objeto para un sujeto, dado que sería precisamente esta la forma primera y más general de todo fenómeno para Schopenhauer. Pero la que creo es la pregunta más importante que se plantea nuestro filósofo y sobre la que se fundamenta todo su pensamiento estético, diría, es la siguiente. ¿Qué clase de conocimiento considera lo único que es verdaderamente esencial en el mundo y existe al margen e independientemente de toda relación? Y la respuesta que nos da no podría ser otra. Es el arte, es la obra del genio. El arte, pues, sería ese conocimiento para el que las ideas son lo único verdaderamente esencial en el mundo. Es decir, aquello que existe al margen e independientemente de toda relación. Es decir, la objetividad inmediata y adecuada de la cosa en sí. El arte, por tanto, nos dice, reproduce o reproduciría las ideas eternas captadas en la pura contemplación, lo esencial y permanente de todos los fenómenos del mundo. De todo ello que el único origen del arte sería el conocimiento de las ideas y su única finalidad sería, pues, la comunicación de ese conocimiento. Es decir, que el único origen del arte sería la contemplación de la idea y la finalidad, la misión del arte sería en última instancia la comunicación de ese conocimiento. Así las cosas, lo que en la cosa individual existe de manera, nos dice, meramente imperfecta y debilitada por modificaciones, la forma de consideración del genio, del artista, sería capaz de elevarla a la idea, de elevarla a la perfección. A este respecto escribe lo siguiente: el arte arranca el objeto de su contemplación fuera de la corriente del curso mundano y lo tiene aislado ante sí. Y ese objeto individual, que era una parte diminuta de aquella corriente, se convierte en un representante del todo, en un equivalente de los infinitos que hay en el espacio y el tiempo. La rueda del tiempo, añade, se para, las relaciones desaparecen, solo lo esencial, la idea, es su concepto. El arte, por tanto, no podría ser calificado aquí más que como la forma de considerar las cosas independientemente del principio de razón, frente a lo que hace la ciencia, que seguiría directamente este principio. Por eso cuando, por ejemplo, nos dice Schopenhauer, contemplo un árbol estéticamente, es decir, contemplo un árbol con ojos de artista o con los ojos de un artista, de modo que no lo conozco a él, a ese árbol en particular, sino su idea, inmediatamente carece de significado si se trata de este árbol o de un antepasado suyo que floreció hace miles de años, como también carece de significado si el observador es este o cualquier otro individuo que vive en cualquier tiempo y lugar. Junto con el principio de razón, se suprime, nos dice, la cosa individual y el individuo cognoscente, y no queda más que la idea y el sujeto puro del conocer, que juntos constituyen la adecuada objetividad de la voluntad en ese grado. En todo caso, creo que debemos insistir en un aspecto también fundamental. Los objetos del genio, escribe Schopenhauer, en cuanto tal, son las ideas eternas, las persistentes formas esenciales del mundo y de todos sus fenómenos, pues la idea es, nos dice, necesariamente intuitiva y no abstracta. Y no hay que olvidar que la idea nunca sería conocida por el individuo en cuanto tal, sino solo por aquel que se ha elevado, que ha sido capaz de elevarse por encima de todo querer y de toda individualidad, de todo querer, erigiéndose en lo que Schopenhauer propone siempre, ¿no? el erigirse en sujeto puro de conocimiento. La idea, así pues, podríamos concluir, solo resultaría accesible al genio. Y con este comentario quería cerrar también ya esta primera parte del tema. Dejaremos pues para la segunda la profundización en algunas de las cuestiones que hemos apenas introducido en esta primera, así como la presentación de otras muchas que espero nos permitan comprender el papel del arte en la filosofía de Arthur Schopenhauer.